¿Pero habéis visto la pedazo de nevada que está cayendo en Madrid? O sea, es que yo todavía no me lo creo. No me lo creo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil. Y madre mía, cómo viene este invierno, ¿eh? Viene cargadito. Aquí la Filomena está haciendo de las suyas. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pues que a mí, para días así, en los que te quedas en casa y sales a tirar bolas de nieve, vamos a decir las cosas como son, pero bueno, ya ese momento de estar en casa calentitos, tal, mirando por la ventana, a mí esto, yo qué queréis que os diga, yo tiro de fragancias calentitas, fragancias abrigadas, fragancias cozy, de estas que te las pones y es como una manta extra que te echas por el cuerpo, así, básicamente eso. Así que la fragancia que más estoy usando estos días y que por eso mismo me apetece hablaros de ella hoy es de la Maison Margiela, es el Coffee Break. Y es que esta fragancia, achachay. Venga, empezamos a hablar de ella. Lo primero que llama la atención en esta marca es que pese a ser una marca de diseñador, es un poco coqueteando con el nicho. Ya no solamente la estética de los frascos, esta gama réplica son todos los frascos iguales, o sea, van cambiando la etiquetita que es así como de tela y es súper agradables. Son frascos bonitos, ¿vale? A mí me gustan, son muy sencillos y precisamente por eso es como que tienen algo, ¿no? Tienen un no sé qué, un qué sé yo, que a mí, pues que me gustan las cositas sencillas. Así que eso ya es el primer punto. El segundo es la inspiración. Toda esta colección está basada en momentos embotellados. Este concretamente, pues el origen, ¿no? Está en Estocolmo, en el 2007 y se ambienta en un café, ¿vale? En Creamy and Cozy Coffee. Esa es la descripción de esta fragancia. Tenéis muchísimas más y hace tiempo os hice un vídeo hablando de ellas, así que os lo dejo por aquí, hablando así un poquito de la colección, nada, unas pinceladas de cada una de ellas. Y es que aquí lo que tenemos es lo que dice, o sea, realmente es lo que promete. Un café cremosón. Pues sí, es así. Las notas que lleva son precisamente esas: café, leche y lavanda. Lavanda. Qué raro, ¿eh? Qué raro yo hablando de lavanda. Os dejo su ficha y sigo contándoos. Las notas son esas y huele como tal. O sea, huele como si te preparases un buen cappuccino, ¿vale? O sea, tu café, tu espuma de leche, hay unos toquecitos. Yo para mí que esto lleva un poquito de vainilla, un poquitín solo, unas gotitas. Y le hubieras pasado así un ramito de lavanda, o sea, huele tal cual, o sea, no engaña por ninguna parte. Es un perfume simpático y no quería decir simpático, quería decir sincero. Sincero, muy sincero. Es así. Y justo eso es algo que agradezco muchísimo porque hacía tiempo que yo buscaba una fragancia de café cremoso, de café cappuccino, porque hay muchos cafés en el mercado y os lo demostré en el vídeo de perfumes de café, porque ahí os saqué cafés para dar y tomar, ¿eh? Si no habéis visto ese vídeo y buscáis café, por aquí os lo dejo. Ahí tenéis café para aburriros, cafés más expreso, cafés con leche, cafés con tal, un montón de variedades. Le echáis un ojo, pero lo que yo buscaba era esto, un café cappuccino, cremoso, achuchable y la lavanda se nota, pero es una lavanda suave, no es una lavanda de estas así que salen a guerrear, ni es una lavanda que te va a dar así un puñetazo en la cara nada más sprayarlo. No, la vas a sentir, pero no va a ser una clarísima protagonista que muchas veces es lo que nos puede echar para atrás. No. De hecho, es una fragancia unisex y yo la considero como tal. Sí que es verdad que en comparación con otras lavandas masculinas que son mucho más afiladas, esta os va a parecer más femenina si tenéis esa concepción. Y igual para muchos hombres os parece bastante dulce gracias a la leche y el café. O sea, ya os digo, para mí es un unisex clavado. Pero el problema de los unisex es ese, que igual si sois más de extremos, pues os quedéis así como con las canas.
Respecto a rendimiento, es un eau de toilette. Entonces, ya partiendo de esa base, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Dura unas 5 horas en piel y la estela es bastante suave. Una estela suave, moderada la primera hora, pero moderada, digamos, 1 metro alrededor. O sea, que si estás viendo una peli tranquilito ahí en Netflix y te la has puesto, el que te tiene al lado te va a estar sintiendo. Y ya, si te da un abrazo, pues te va a continuar sintiendo más tiempo. Pero no esperéis llenar una habitación con esto. Nope. Y de hecho, si la llenaras con esto, perdería bastante ese carácter así como de acogedor, ¿no? O sea, para mí las bombas no son tan acogedoras. Yo para estar en casa quiero cosas más tranquilas. Así que en ese sentido, a mí me parece estupenda. Y precisamente por eso creo que es una fragancia más apta para otoño-invierno, para días un poco más fríos. No sé, a mí primavera-verano esto como que no me pega mucho. No lo veo yo. Yo lo veo más eso. Otoño-invierno, una cosa así, estupendo, estupendo, estupendo. Y de hecho, así fue cuando llegó. Esta llegó en noviembre, sí, finales de octubre, primeros de noviembre. Por ahí. Así que no sé si esta os la enseñé en el haul o no os la llegué a enseñar. Porque aquel vídeo fue una locura de perfumes, o sea, pero auténtica locura de tener todo esto lleno de perfumes y decir, madre mía, ¿qué he hecho yo con mi vida en mis últimos meses? Si no sabéis de qué hablo, os dejo aquí el vídeo, porque eso es la locuelería perfumil, ese super haul. Así que esta no sé si entró o no, pero ya os digo que los meses que lleva me ha gustado mucho. O sea, es que en esos momentos de relajación, de las que más he usado. Hablemos ahora de tamaños, precios y cómo conseguirla, y es que esto fue una compra ciegas porque yo por aquí, por España, no la he visto nunca, pero afortunadamente gracias a internet puedes encontrar cualquier cosa. Tiendas online así por Europa la tenían sin problema, pero yo aquí never a never. ¿Qué pasa? Tamaño de 10 y de 100 mililitros. El de 10 es así como en un formato de estos así como de tubito, no sé si es un roller, vale, un spray, pero vamos, de esto es como de llevar en el bolso, no es la botellita. El clásico, por así decirlo, es este señor de 100 mililitros, que ya sabéis que ya intento coger cosas más pequeñas, pero es que con esta era imposible. 100, ¿los quieres o los dejas? Ya está. Y encima, compra ciegas, pues a mí me daba un poco como de pavor. Pero no, menos mal que me gustó, porque si no, 100 mililitros que te los comes con patatas y pues eso es una... que no. El caso, 100 mililitros se trata de un eau de toilette y cuesta 100 euros, aprox. Si me preguntáis relación calidad-precio, en esta os diría que está muy ajustada. ¿Por qué? Pues porque realmente uno de toilette, que sabéis que el rendimiento siempre es menor, que para ser uno de toilette cumple, ¿vale? Eso que quede claro. O sea, tampoco le vamos a pedir a uno de toilette que nos dure 15 horas, porque eso lo hacía el Poison. Eso sí. Pero los de toilette normales y corrientes que conocemos, el 99% de ellos no duran eso, ¿vale? Duran eso, unas 5 horas aprox, hay muchos que ni llegan a la media. Entonces, en cuanto a rendimiento, bien, pero el precio me parece excesivo. 100 euros, esto que sale a 1 euro el mililitro. O sea, duele un poco, duele un poco. Pero bueno, el aroma me encanta, ya sabéis que era lo que yo buscaba, entonces, bueno, pues los pago y ya está. Pero realmente... Sin embargo, tengo una buenísima noticia para vosotros, y es que hay una fragancia que cada vez que la uso se me hace más similar, y lo digo además con experiencia reciente porque se la robé al Chu hace, no sé, 3 días. El Rochas Man. El cuerno de Rochas es muy parecido. Comparten la nota de capuchino, comparten la lavanda, aunque el de Rochas Man es más completo y es un perfume calificado como masculino. Yo lo puedo usar sin problema. La diferencia principal que veo entre los dos es que el de Rochas lleva una lavanda mucho más marcada, mientras que aquí se marca más la parte del café. En cuanto a intensidad, me quedo con el Rochas, o sea, el Rochas proyecta bastante más. Y en cuanto a precio, vale un tercio, ¿vale? Este me parece que está sobre los 30 euros, 40 como mucho, el frasco grande. Y este le encontráis en muchas perfumerías, si lo queréis probar y os queréis hacer una idea antes de invertir en este así a ciegas y a la locura, probadlo. Si os gusta este, seguramente. Y bueno, y por daros una opinión más, mi chico está de acuerdo en que se parecen mucho, pero para él este es más femenino precisamente por eso, porque como le baja la lavanda y le aumenta la cremosidad, dice, en verdad es que es como el Rochas, pero feminizado, si eso tiene algún tipo de sentido, porque ya sabéis que los aromas pues masculinos o femeninos, eso ya como lo queramos llamar. Así que, oye, si queréis echarle un vistacito,
id con este, que a mí me parece una joyita. A mí el Rochas me encanta. Y con esto termina el vídeo de hoy. Así que espero haberos aclarado alguna duda, porque este perfume me habéis preguntado mucho por él en los últimos meses, así que bueno, aquí lo tenéis todo. Pasad muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!